Yo soy Maritania Castillo Cerrato, candidata magistrada al Tribunal de Disciplina Judicial. Yo vengo de los sectores populares de la población. Vengo de las luchas y las resistencias de los pueblos y comunidades. Activista completamente. Era muy necesaria una reforma judicial porque las cúpulas de poder tienen, hasta que no lleguemos los nuevos cargos, secuestrada la institución. Vamos por no más impunidad para jueces y magistrados corruptos. Vamos a disciplinar al poder judicial. Soy una mujer fuerte, íntegra y tengo el temple para disciplinar. ¿Qué tal, amigos, amigas? Esta es una edición más de su podcast Tendencia al Aire. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Charlie Domínguez y seguimos echándole ganas, entrevistando a los candidatos, a quienes son protagonistas de esta elección popular, esta elección judicial, popular por primera vez en la historia de nuestro país, que además es ejemplo a nivel mundial y ojalá otros países también lo hagan, porque la justicia también debe de ser, bueno, es un derecho, ¿verdad? Pero debe de estar al alcance de todos los ciudadanos, no solo de México, sino de otros países donde muchísima falta hace. Y en esta ocasión, pues seguimos, nos toca una mujer que vaya currículum, vaya trayectoria, doctora en Derecho, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial, Judicial de la Ciudad de México, doctora en Derecho Maritania Castillo. Muchísimo gusto y muchísimas gracias por el tiempo de venirse aquí a platicar en nuestro podcast Tendencia al Aire. Pues muy agradecida por el espacio, Charlie, y pues lista para platicar contigo y con toda tu audiencia. Oiga, es bastante técnico todo esto de la elección judicial. Los periodistas andamos batallando, sobre todo los independientes, porque es muy técnico, ¿no? Es a lo que estamos acostumbrados en este país, ¿no? A las coberturas de campañas electorales donde los partidos políticos son los protagonistas, ¿no? Y eso completamente distinto, los perfiles que se manejan. Ya conocemos cómo son los políticos, aunado de la mano de los partidos. Esto es muy diferente, esto es muy técnico. Aparte, hay una elección a nivel federal, del Poder Judicial Federal. Hay estados como en la Ciudad de México, entidades federativas que también llevaron a cabo sus propias reformas en la materia. Tú eres candidata aquí en la Ciudad de México a magistrada en este Tribunal de Disciplina que se le conoce como, bueno, a nivel federal, como la judicatura, ¿no? Que no ha servido para nada. Cuéntanos un poco de por qué quieres entrarle al toro aquí en ese Tribunal de Justicia. Pues mira, yo quiero comentarte que yo vengo de los sectores populares de la población, vengo de las luchas y las resistencias de los pueblos y comunidades. Activista completamente y siempre en favor de las víctimas. Y me he enfrentado a un sistema judicial indolente donde hay cúpulas de privilegio, donde el derecho se vuelve monetizado y la voz del pueblo es acallada y olvidada. ¿Por qué el Tribunal de Disciplina Judicial? Porque hemos conocido al sistema de justicia desde la resistencia, desde los lugares donde tenemos que hacer escuchar la voz de los más desprotegidos ante estos sectores de privilegio y donde también junto con las víctimas hemos vivido los embates de la indiferencia, del clasismo, del racismo, claro, del sexismo, y creo que son prácticas de las personas dentro del sistema de justicia que no pueden seguir repitiéndose, y precisamente este tribunal es un mecanismo para supervisar la actividad de jueces y magistrados, además de todo el personal del sistema de justicia, para que no incurren en prácticas que finalmente llevan a alejar de la justicia a quien más lo necesita. En concreto, doctora, para que la gente, el público lo entienda, ¿por qué es importante este tribunal? Y no solamente los tribunales que encabezan jueces y magistrados en otras materias. Claro, porque este tribunal surge como un órgano independiente de la estructura, es decir, no tiene relación con la demás parte de la estructura dentro de su integración,
y va a poder juzgar a jueces y magistrados, además del resto del personal del Poder Judicial. ¿Por qué hay que juzgarlos? Porque si se crea impunidad, las malas prácticas prevalecen dentro del sistema de justicia y eso nosotros decimos institucionaliza, ¿no? La corrupción y las malas prácticas. Por eso es importante tener una vigilancia sobre el actuar de jueces y magistrados, pero también mecanismos de sanción que sean efectivos, independientes, autónomos, siempre conforme a la legalidad, pero también con personas que tengan esta claridad en el juzgar, que no obedezcan a compadrazgos o amiguismos o a intereses de poder o económicos dentro del propio tribunal. La independencia de este tribunal es fundamental para llevar a cabo los objetivos con los que se ha planteado. Doctora, suena muy bonito esto, es bastante esperanzador, ¿verdad? Ver a ciudadanos hoy aspirantes a un cargo en el Poder Judicial de la Ciudad de México y también los federales, pero ¿qué nos garantiza a los habitantes de la Ciudad de México en verdad que la doctora en Derecho Maritania Castillo de verdad va a ser lo que nos está contando aquí? Primero es mi historia de lucha y resistencia, ¿no? Desde los 11 años yo he participado en el movimiento social. Ustedes recordarán el movimiento zapatista. Yo era una niña cuando surgió y desde ese momento me quedó claro que la condición de privilegio en la que yo había nacido y crecido no era para todas las personas, que hay desigualdades y que esas desigualdades no las alcanzamos a ver porque tenemos sesgos del privilegio. Desde ahí tomé una decisión en mi vida y fue visibilizar estas diferencias, pero también combatir las desigualdades. Y desde ese entonces he participado, bueno, en ese momento, pues las marchas contra la guerra contra el ejército zapatista, por los diálogos por la paz, en el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública y gratuita, en defensa de las normales rurales, acompañando el movimiento magisterial, al movimiento urbano popular, a los sectores altamente marginados, a comunidades indígenas, a comunidades campesinas. Hoy por hoy sigo siendo cercana a movimientos campesinos que forman sus propios proyectos de educación. He participado también, yo tengo 2 licenciaturas, ¿no? Además de Derecho, soy psicóloga. También estoy estudiando mi doctorado en psicopatología forense, que sería mi segundo doctorado, y he participado pues en huelgas de hambre de sectores populares, por ejemplo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en el Sindicato Mexicano de Electricistas y su resistencia a la extinción de Luz y Fuerza, a la defensa del petróleo. Es decir, traigo una trayectoria que me ha llevado a ser como soy, a no rendirme, no venderme y no claudicar. Y ese ha sido mi regir, es mi historia de vida, son mis principios, pero aparte es mi convicción de actuar en el sistema de justicia. Por eso siempre estuve con las víctimas y ahora llegar con dignidad al Tribunal de Disciplina Judicial a partir del voto popular, donde no le debo el puesto a nadie, donde no tengo ningún favor que pagar, donde no soy partícipe de ningún grupo de poder y lo que me da la autonomía de ejercer esta función es el respaldo popular y mi historia de lucha. Esa última parte de lo que me acabas de contar es muy interesante porque hay mucho escepticismo de la gente y sobre todo por esta campaña de desinformación que ha emprendido la oposición, que desde la promulgación, bueno, desde antes, desde que Andrés Manuel López Obrador dijo que la iba a presentar, esta reforma, que se han encargado de desacreditar todo lo que respecta al tema. Y una de las narrativas de para desacreditar la reforma, que hoy es un hecho, es que los candidatos estarían obedeciendo a poderes fácticos, incluso del crimen organizado. ¿Qué garantías hay de que la doctora Maritania no obedece a estos grupos? Primera, que yo después de estas elecciones voy a seguir siendo Maritania y voy a tener que seguir presentándome en los barrios, en las colonias en que he crecido, en que ahora me dan su apoyo, me abrazan, me alientan. Yo voy a regresar y tengo que tener la suficiente dignidad para hacerlo. Si yo me corrompo, si yo actúo de forma incorrecta o me doblego a estos poderes, por ejemplo, de la delincuencia o cualquier otro poder, será la ciudadanía la que me dará el más
férreo castigo social para mi vida. O sea, yo sí lo veo en ese grado. Para mí no es simplemente una elección y agarrar un puesto, no, es ser consecuente y congruente con quien he sido y con quien voy a seguir siendo el resto de mi vida. Pero además creo que el estar en todos estos movimientos sociales me ha enseñado eso, a no rendirme, no vencerme, no claudicar. Por más fuerte que las presiones sean, cuando más adverso sea el escenario, la resistencia popular a mí me ha enseñado a seguir avante y con la frente al alto, siempre con nuestros principios muy enaltecidos, aunque pues sí, la oposición pues puede echar mucha tierra, ¿no? Pero sí habemos gente con convicción, con entereza y con mucha fortaleza después de todo esto que hemos vivido, para poner en pie nuestras convicciones y ejercer las facultades que nos otorga la ley. Ganes o pierdas la elección para la que hoy, o el cargo para el que hoy te postulaste, tú vas a seguir en las calles echándole ganas, tu activismo obviamente, ¿verdad? Defendiendo causas populares, ¿no? Claro, eso pase lo que pase, ¿no? Yo nunca voy a dejar de ser quien soy, tengo plenas convicciones, entiendo que también de quedar en el cargo tengo que tener una figura institucional y la haré respetar y honrar para que todas las personas ciudadanas en la Ciudad de México se sientan orgullosos de tener personas enteras, claro, institucionales, pero nunca voy a dejar de visibilizar las desigualdades y combatir esas desigualdades, esa violencia que se ejerce contra las poblaciones y las mantienen en situaciones de marginación, aislamiento e invisibilizadas. Bueno, está grabado, güey. Sí. Ahora, doctora, vámonos ahora sí a lo que la gente quiere saber, que es qué opinan los candidatos sobre esta reforma. Usted como especialista en Derecho y ya casi 2 veces doctora en Derecho, ¿era necesaria de verdad esta reforma? ¿Y qué tanto? Yo creo que era muy necesaria una reforma judicial porque las cúpulas de poder tienen, hasta que no lleguemos los nuevos cargos, secuestrada la institución, donde es una elitización del derecho muy fuerte, donde tú no tienes oportunidad de entrar a menos que doblegues tu voluntad, la sometas a los poderosos y finalmente seas parte de ese... ¿Cómo someter tu voluntad a esos grupos dentro? Lo hablo primero desde afuera y después ya a quienes he tenido la oportunidad de conocer dentro del sistema de justicia. Desde afuera, cuando tú llegas, o le entras al dinero, o le entras al halago, o te ponen el pie, te retrasan los procesos, archivan tus casos, ¿no? Le ponen poco empeño, ¿no? Y sabemos que eso lo hacen con la finalidad, pues, de que le entres al negocio de las complicidades o económicas, o de que da bien, yo digo, ¿no? A lo que se le llama coloquialmente hablando corrupción institucional, que es corrupción, pero nadie la ve, es tan común que nadie... Todos la vivimos, pero aparte... eso también me ha distinguido. En lugar de doblegarte, pues tienes solo una opción y es estudiar muchísimo para poder tener las herramientas técnicas y sin corromperte poder hacer avanzar los asuntos, no tomarlo personal, ¿no? O sea, yo no lo tomo personal, yo voy a defender víctimas y en ese sentido mi actuar siempre es ante el sistema de justicia desde esa perspectiva. Ahora, ya estando dentro, pues lo mismo, encuentras gente muy valiosa, ¿eh? Claro. Y la gente valiosa que encuentras están en una esquina, aislados, ¿no? Reprimidos, redactando, haciéndole el trabajo a quienes no lo hacen, ¿no? Sí. Viviendo con su sueldo de forma honesta, de forma muy, muy honesta, pues, pero que son los que nunca reconocen, los que tienen las mayores cargas de trabajo, y la mayoría son mujeres. Y eso también es una parte que... Aunque la presidenta del Poder Judicial sea mujer. Claro, pero la estructura judicial tiene más del 50% del personal son mujeres. Y de ese personal, en su mayoría, son las que hacen la mayor carga de trabajo y menos posiciones de poder dentro de la estructura tienen, ¿no? Es decir, hacen el trabajo, pero pues tienen un tope, ¿no? Estos techos de cristal que siempre decimos que existen.
Y ahí pues vemos a compañeros que resisten, ¿no? O sea, esta gente que sí es honesta, que sí sabe mucho, pues resisten, pero tampoco son tontos, o sea, tampoco es que no vean cómo se dan esos tratos entre las castas de poder y saben perfectamente cómo están, pero también tienen miedo de enfrentarse a esas estructuras de poder siendo parte del propio sistema. Se quedan sin chamba, ¿no? Se quedan sin chamba, pero aparte sí hay un castigo por parte de estos grupos de poder que te excluyen no solo de la institución, sino también del sector jurídico. Es decir, ya no das clases, adiós conferencias, adiós publicaciones. O sea, te ponen como quien dice en el buró de crédito del... Te la cobran. Te la cobran. Entonces, es una cuestión muy complicada y yo sé que decir esto muchos se van a alarmar y van a decir, ay, ¿cómo crees? Sí, pero se ha normalizado, ese es el problema. Las represalias. Las represalias y el callar. Y el dejar que todo pase y que nadie se atreva a señalarlo por esta serie de condiciones adversas que te puedes enfrentar. Yo digo, sin miedo, lo hemos perdido todo, no tenemos nada que perder, tenemos todo que ganar ahora con este tribunal, dejar atrás a todos estos esquemas que durante años construyeron ese poder y que nos va a costar trabajo deshacerlo, pero hay que tener la decisión para hacerlo y no doblegarse y también fortalecer a las personas que durante tanto tiempo han callado y han tenido que sufrir. Sí quiero poner esa palabra porque sí lo sufren, ¿no? La altanería, la prepotencia, el desdén, el clasismo, el sexismo, la forma en que se les refiere también a los propios trabajadores del tribunal por parte de muchos juzgadores es indignante y eso no puede seguir pasando. Si tú tratas así al personal, el trato que se le da a la ciudadanía, si no lo verbalizan, lo transmiten en su forma de actuar, en cómo aceleran o no los procesos, en cómo establecen las determinaciones o no, qué transparentes son. Por eso creo que la transparencia, el seguimiento que haga el Tribunal de Disciplina Judicial es muy importante a los juzgadores. Como yo digo, se les acabó el negocio, así como dicen, se les acabó la fiesta, se les acabó el negocio, porque... Y por eso creo que soy la persona idónea, ¿no? De tener esta claridad de cómo se vive desde afuera, pero también cómo se vive desde adentro, de que sí no todos son iguales allá adentro, pero tener muy claro de quiénes sí ejercen el poder de forma abusiva en contra de los propios trabajadores y trabajadoras, pero también, sobre todo, contra la población. Si a mí algo me queda claro es que toda esta lloradera que por meses hemos visto por parte de la oposición e incluso por parte de quienes jamás nos imaginamos que iban a salir a marchar en defensa de la actual Poder Judicial y Suprema Corte, pues no era de gratis, no era por algo, la defensa de los privilegios y la defensa de ese status quo que defienden y que pretenden mantener y que ya se les acabó. No es de gratis esa lloradera, yo estoy totalmente de acuerdo y pues, respecto a tu postura, pues queda ahí grabada, porque lo dice alguien que sabe del tema y que hoy aspira precisamente a dedicarse a ponerles el ojo en todas las determinaciones que jueces y magistrados en las diferentes materias que existen en el Poder Judicial de la Ciudad de México lleven a cabo para observar que estén conforme a derecho y que sean justas, ¿no? Porque mucho se habla ahorita de que determinan en base a la ley, pero hay leyes que no son a veces justas. No, determinaciones que no son justas. Más bien determinaciones y donde se usan argumentos jurídicos encubriendo graves injusticias. O sea, y para eso también hay que saber, ¿no? Por eso hablábamos de la gente oculta. Mucha gente de la que trabaja en el tribunal hace realmente sus proyectos y cuando llegan con un juez o con un magistrado se las cambian. Dicen, todo está bien, solo que el sentido va para otro lado, ¿no? Y la cuestión aquí también es mencionar que yo digo, síganme los buenos. Esta no es una guerra contra todas las personas del Poder Judicial, es contra los grupos de poder, contra las castas de privilegio, con quienes secuestran la justicia, contra quienes hacen negocio. Si usted no es de esos, síganos los buenos.
vamos a trabajar juntas y juntos. La carrera judicial la vamos a impulsar, vamos a reconocerla en términos de igualdad, pero también de equidad. Y también esta guerra sucia que muchas veces yo escucho en la calle, porque pues ando en la calle volanteando y promoviendo la candidatura. No, se ve allá afuera, ya anda, la guerra sigue. Y me dicen, ¿tú perteneciste al Poder Judicial? No, y inmediatamente de formas muy violentas me desacreditan, ¿no? Sí. O hasta por mi edad, digo, yo no sé qué edad me calculen, pero tampoco estoy tan jovencita. Me dicen, no, tú estás muy joven, el edadismo, ¿no? El sectarismo, el edadismo, que no le hablan las personas mayores, ¿no? Sí. O sea, el edadismo. Pero decir que habíamos mucha gente muy preparada que precisamente nunca quisimos entrar al Poder Judicial porque nunca estuvimos dispuestos a agachar la cabeza ni a callar. A someterse a esas jamás prácticas que ahí se llevan a cabo para ingresar, ¿no? Y para permanecer, ¿no? Sobre todo. Entonces, vamos a disputar con dignidad, con el apoyo de la gente. Como tú mencionas, tengo un doctorado y un postdoctorado en Derecho, además de una segunda licenciatura en Psicología y mi actual doctorado en Psicopatología Forense, pero un largo devenir, ¿no? De toparme con el sistema de justicia en compañía de las víctimas. Qué bueno que tocas este punto, candidata, sobre la preparación. ¿Cómo te fue en el comité evaluador? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿De verdad fueron rigurosos? Porque otra de las narrativas de la oposición, pues es que iba a llegar el taxista, el conductor de microbús, el tío de vecino, cualquier persona, ¿no? Y que se les iba a colar cualquiera, incluso una fake news ahí de un supuesto candidato que ni siquiera era de México, era un alcalde en Guatemala, todo lleno de cadenas de oro. O sea, como queriendo desacreditar la elección con alguien que andaba haciendo recorridos en su pueblo que no tenía nada que ver con México, queriendo decir que eso es lo que nos espera, ¿no? Que iban a llegar gentes desalineadas, que desconocían completamente de derecho, que no tenían la preparación y nos los pintaron como si fueran, no sé, lo peorcito que iba a llegar a juzgarnos. Entonces yo te veo a ti con toda esta experiencia y pues no puedo omitir preguntarte cómo fue tu paso por ese comité evaluador y si de verdad fueron rigurosos o cómo fue. A ver, cuenta. Mira, todavía es muy pronto, yo creo que después de la elección voy a tener más tiempo para pensar las cosas, pero yo me inscribí a los 3 comités. Y de los 3 comités, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, resulta que yo me quedo en la lista del Poder Judicial. Yo no me lo creía, porque yo dije, estos no van a elegir a alguien que no es de ellos. Y también dije, los que me conocen dentro del Poder Judicial no me quieren porque siempre los traigo macheteándole, ¿no? Y me quedé. Al final me quedé. Lo que yo estoy profundamente convencida es que mi formación y mi trayectoria son innegables, a tal grado que el Poder Judicial tampoco pudo negar mi formación y mi experiencia como apta para el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Qué mejor prueba, ¿no? Tus cartas. Sí, y eso a mí me da mucho gusto, ¿no? Que muy a pesar de su posición y de su forma de creer, formar a las listas, mi experiencia y formación fueron indebatibles, ¿no? Y hoy estoy aquí como candidata, ¿no? Pidiendo el apoyo de todos estos sectores que han sido invisibilizados e institucionalmente victimizados también, claro, ¿no? Y la otra cuestión es que no le tengan miedo. O sea, sí habemos gente muy preparada que nos hemos dedicado al litigio estratégico y que tenemos una visión en favor de los derechos humanos, sin perder de vista que vivimos en una sociedad donde se han creado desigualdades. Excelente. Pues, doctora Maritania, ya ahora sí va lo bueno. No me hable usted a mí, háblele a los habitantes de la Ciudad de México que quieren que confíen en ti y voten este 1 de junio para que llegues al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Ciudad de México. Échale. Yo soy Maritania Castillo Cerrato, candidata magistral al Tribunal de Disciplina Judicial.
vamos por no más impunidad para jueces y magistrados corruptos, vamos a disciplinar al Poder Judicial. Soy una mujer fuerte, íntegra y tengo el temple para disciplinar. Vota por mí este 1 de junio en la boleta Fuchsia, marcando el número 05, vota por Maritania Castillo Cerrato. Pues ahí está el número 05, no hay pierde. Así es. Pues te deseo la mejor de la suerte, doctora, de verdad. Al pueblo de la Ciudad de México, confíen, y de México en general, de todo el país, confíen en el proceso, revisen los perfiles, váyanse al perfil de la doctora Maritania, véanla, que no me vino a chorear, no los vino a chorear, y vean sus cartas ahí en la página del INE. Conócenos, ¿verdad se llama? Sí, también Conóceles. Y mis redes sociales como Maritania Case. Ahí las vamos a poner, productor, póngale ahí las redes sociales de la candidata. ¿Cuáles son? Maritania Case, en TikTok, Facebook e Instagram me pueden ubicar así, y también en mi página de internet maritaniacastillo.com pueden ver mi información, seguir quién soy, qué estoy haciendo, y les va a hablar mucho la actividad que hago en las redes sociales, qué posición tengo y a qué mujer están eligiendo para este tribunal. Pues no se diga más, conozcan a la doctora Maritania Castillo. Y pues la mejor de la suerte, doctor, de verdad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues esta fue una edición más de su podcast Tendencia al Aire. No se pierdan, vamos a seguir entrevistando a más candidatos a los diferentes cargos en la elección judicial, tanto federal como las locales, aquí en la Ciudad de México y otros estados. Espero pronto. Entonces nos vemos en el siguiente podcast, pero desde luego no olviden dejarnos sus comentarios. ¿Qué les pareció la candidata Maritania Castillo? Déjenoslo saber ahí, pero también no olviden dejarnos su like y por supuesto seguirnos para hacer más grande esta comunidad y su podcast Tendencia al Aire. Los saluda de nuevo Charlie Domínguez, nos vemos en el siguiente podcast. Corte.